Hola amigo, ¿qué tal a todos? Les habla Camilo Andrés Camarón Osorio y hoy quiero hablarles de un podcast donde hablaremos sobre la ópera en el clasicismo. Y como primera instancia, hoy vamos a viajar al corazón del siglo XVIII para presenciar una de las auténticas revolución musical que ha habido en este periodo. El clasicismo no fue solo una época de pelucas empolvadas y simetría, fue un periodo de fervencia intelectual y social, donde la ópera se convirtió en el campo de batalla de las ideas. De repente la música dejó de ser solo para dioses y héroes y comenzó a hablar de la gente común, de sus amores, sus enredos y sus injusticias y muchas otras cosas más. Nuestra ruta comienza en un enfrentamiento ruidoso en París, conocido como la Querella de los Bufones, esta gran obra, y culmina con la gentilidad humanista de Wolf, con la ligera de la comedia con la profundidad del alma humana. Como primera instancia, como primer punto, vamos a hablar de el terremoto de París, conocido principalmente como la querella de los bufones. ¿Listo? Entonces nos situamos en París entre 1752 y 1754 más o menos. El ambiente es tenso, el viejo orden monárquico se resquebraja ante las ideas de la ilustración. ¿Y dónde estalla el conflicto? En la ópera. En la ópera. Toda esta batalla de ideas resulta estallado en la ópera. O sea, la ópera se convierte en el principal arma de ideas para, para pelear. Entonces, por un lado estaba el Coin du Roi, el Rincón del Rey, los defensores de la tradicional ópera francesa, pomposa, seria, basada en mitologías y con una música más centrada en la declamación. Su campeón era Jean Philippe Rameau. En el otro lado opuesto, el Coin de Rainey, el Rincón de la Reina. Los partidarios de la ópera cómica italiana Ópera Buffa. Su arma, la obra La Serva Padrona, La Sirvienta Patrona, traducida al español, de Giovanni Battista Pergolesi. Esta obra era el colmo de lo moderno. Solo dos personajes, una historia cotidiana, un señor y su sirvienta, llena de melodías sencillas y pedagógicas y diálogos rápidos. Era opuesto a la rigidez de la corte. ¿Qué ganó? ¿Qué ganó la querella? O sea, vamos a hablar un poco sobre la querella y qué ganó la querella. La querella ganó la claridad, ganó la sencillez melódica y sobre todo ganó la idea de que la ópera podía reflejar la vida real y sus emociones. La ópera bufa se convirtió en el motor que impulsó la reforma operística de todo el clasicismo. Esta querella renueva la ópera de una manera que lo lleva a tener más sentimiento, más emoción sobre lo que pasaba en la vida cotidiana de las personas, daba a conocer una situación que pasaba con las personas, ¿sí? Entonces, como segundo punto vamos a hablar de la reforma de Gluck, el puente hacia el clasicismo, ¿sí? Esto pasó eh, como, a ver, ¿qué le digo? Mm, Fue un puente que fue lo que llevó al punto del clasicismo. Pero la ópera seria no desapareció, sino que se reformó. El compositor Christoph
tomó la claridad melódica de la ópera cómica y la aplicó al drama serio. Su objetivo era poner el drama por encima del virtuosismo. ¿Sí? Eh, la reforma Gluck buscaba la noble sencillez, eliminó los excesos de virtuosismo vocal, esos cantantes castrati que solo querían lucirse y los ornamentos innecesarios que ellos hacían. ¿Sí? Quería que el público se centrara en la emoción del personaje. Con las obras como Orfeo y Eurídice, de 1762, la reforma Gluck simplificó la trama, hizo que la orquesta participara más en la expresión dramática y puso los cimientos de lo que sería el lenguaje operístico del clasicismo. Estaba lista la escena para la llegada del gran maestro. ¿Cuál era este gran maestro? ¿Cuál fue este puente? ¿Hacia dónde llegó este puente? Vamos por ese tercer punto donde vamos a hablar de Mozart. El culmen del clasicismo operístico. Mozart. ¿Sí? Entonces, Wolfgang Mozart no solo heredó estas reformas, la elevó a una forma de arte incomparable. Mozart dominó los tres géneros principales. 1. Ópera bufa, que era italiana. En las obras maestras como La boda de Fígaro y Don Giovanni, llevó el género cómico a profundidades psicológicas. Los personajes son tridimensionales. La condesa suspira, Fígaro protesta, Don Giovanni es seductor y malvado. ¿Sí? Su genialidad está en los concertantes o finales de estos actos, ¿sí? Entonces, en ellos todos los personajes cantan al mismo tiempo sus emociones y sus reacciones distintas, pero la música se mantiene coherente. Es un caos organizado que refleja la complejidad de la vida. Es como un desorden, pero al mismo tiempo un orden. Se puede ver como un desorden, pero en realidad es muy organizado. ¿Sí? Este, el ejemplo supremo de, de este tiempo es la flauta mágica. Aquí Mozart mezcla la fantasía de cuento de hadas con un profundo simbolismo de la ilustración, la búsqueda de la sabiduría, la lucha entre la luz y la oscuridad. Es un espectáculo para todos, desde el campesino hasta el filósofo, o sea, donde todos pueden tomar sus propias conclusiones, donde todos pueden mirar sus propias perspectivas y sacar algo muy, muy chévere. Eh, como, como, esa tercer, como ese tercer género principal fue la ópera seria, ¿sí? Les recuerdo los tres por si de pronto me pasé un poco. La ópera bufa, la 2 fue el Singspiel, que fue alemán, y la tercera que es la ópera seria. También dejó huella como dejó su huella con obras como Idomeneo, combinando la seriedad dramática con la belleza melódica que solo él podía crear. La ópera mozartiana es en esencia una ópera sobre el ser humano. Refleja los ideales del clasicismo, equilibrio, claridad y un humanismo que trata temas serios de forma accesible, usando la comedia como espejo de la verdad. Entonces, para concluir, desde la disputa por un intermezzo ligero en París hasta los complejos personajes de Mozart, la ópera del clasicismo fue un viaje de la formalidad cortesana a la expresión personal. Eh, la querella de los bufones abrió la puerta a la sencillez y a la verdad. Gluck la pulió con nobleza dramática y Mozart la llenó de vida, comedia y humanidad.
Entonces, pues la próxima vez que escuchen un aria de Mozart, recuerden, no es solo música hermosa, es el resultado de una revolución que hizo que la ópera, fuera un arte verdaderamente universal. Que esta revolución que creó, que finalizó con Mozart, fue algo que tuvo un cambio extremo. Entonces, muchas gracias por escucharme, muchas gracias. Esperamos que eh, profundicen más sobre este tema, escuchen más la ópera de este tiempo y de esta revolución que se formó en el clasicismo. Entonces, muchas gracias y hasta una próxima.